Hola a todos y ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde repasaremos la película del 2020 llamada Spell o también conocida como Hechizo. Soy Carlos Morales, así que sin más, comencemos. Hechizo es una película que, si bien es del género de terror, se enfoca más en el suspenso y thriller con temática vudú. Esta cinta es dirigida por Mark Tonderai, conocido por La Casa al Lado, y es escrita por Kurt Wimmer, mejor conocido por la película Equilibrium. Bueno, y asumiendo que la mayoría ya han podido ver esta película, de igual manera omitiré ciertos detalles para los que aún no lo han hecho. Aclarado este punto, Hechizo narra cómo Marquis, un hombre de familia y abogado exitoso, recibe la noticia de que su padre ha muerto, padre que desde niño no ve. Sin embargo, junto a su esposa Viora, su hijo Tydon e hija Sansara, viajan en una avioneta privada para despedirse, pero antes de que lleguen a su destino la avioneta cae al recibir el impacto de un rayo. Marquis despierta en compañía de la señora Eloise y el señor Earl, por lo que Marquis, herido, confundido y desorientado, pregunta, como es lógico, por su familia. Sin embargo, no tiene respuesta y en cambio es tomado por las malas y dormido con un polvo que le sopla la señora Eloise, por lo que inmediatamente se genera esa sensación de que algo raro está pasando. Seguido se puede observar cómo la señora Eloise realiza una especie de muñeco vudú, el cual enseña una vez que Marquis vuelve en sí, diciéndole que es un Bugity y que si le pasan cosas buenas a este, a él también le pasarán, y de esta manera mejorará pronto. Sin embargo, Marquis, consciente que es prisionero, lo único que quiere es salir a buscar a su familia, para irse de ese lugar, por lo que una vez que tiene la oportunidad empieza a buscar la forma de encontrar a su familia, sin ser detectado, por lo que se genera entre estos una especie del juego del gato y el ratón. Durante el transcurso ocurrirán eventos inquietantes que harán que nuestro protagonista se reconecte con sus raíces, ya que de no hacerlo antes de la llegada de la luna roja, él y su familia morirán. Es así que Marquis pone en marcha un plan bajo las mismas reglas de la magia vudú, y haciéndose con todos los Bugitis de los habitantes de la comunidad, y creando uno nuevo para la señora Eloise. Amenazará y acabará con cualquiera que se interponga con su objetivo de libertad, tanto de su familia como de él. You may live in the city, but you from this land. I got big plans for you. Hechizo es, como les comentaba, una película que, aunque posee un guión muy sencillo, sabe jugar muy bien con la misticidad que se genera a través de todo lo que tiene que ver con la magia vudú, llevándome a recordar la película del 2005 de Skeleton Key o La llave maestra, que por cierto es una buena cinta, por lo que se la recomiendo. Por otra parte, Hechizo cuenta a su favor con una muy buena ambientación e iluminación, lo que hace que el espectador pueda sentir aún más esa atmósfera inquietante, logrando sumergirte de forma natural en toda la situación que el personaje protagonista está viviendo. Otro punto destacable es la actuación de Omari Hardwick, John Beasley y principalmente Loretta Devine, quien de una u otra forma, con esa apariencia y actitud supuestamente buena, se hace increíble que encierre tanta maldad, aunque de cierta manera es entendible desde el punto que el director ha querido mostrar, ya que la historia en sí nos enseña esa dualidad que existe y que se encuentra tan marcada en la cinta. Y estos son los distintos estilos de vida, es decir, entre la modernidad y las comodidades que conllevan para el protagonista y lo austero y hostil del entorno rural que viven los antagonistas. En consecuencia, cada quien se acomoda como pueda y bajo las condiciones que les toca. Tal vez lo negativo es que en algunos momentos los antagonistas se sienten algo torpes, esto debido a las acciones incoherentes que toman, haciendo que se pierda algo de credibilidad. Además, los personajes que interpretan a la familia del protagonista no poseen profundidad y no se terminan por desarrollar, y pese a que la motivación del mismo sea su esposa e hijos, se siente desaprovechado ese recurso, quedando de alguna manera rezagados. They got my family. She controlling everyone in town. En líneas generales, Hechizo cuenta con una narración simple y lineal, con un buen uso de los recursos característicos de este tipo de género, como la ambientación, escenografía y fotografía, con un desarrollo de guión genérico, aunque igualmente funcional.
consiguiendo que esta cinta sea interesante y bastante entretenida. Bueno, cinéfilos, les recuerdo que su apoyo es muy importante para mí y para el canal. Por lo tanto, si les gustó este video, no olviden suscribirse, además de activar las notificaciones. También pueden compartir, comentar y dejarme un me gusta. Sin más, esto sería todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final, así que nos vemos hasta la próxima. Chao.